Respecto también del peligro procesal, señor magistrado, quedó claro en la audiencia y no fue argumento que se tomó en cuenta ni por la sentencia del superior ni por su parte respecto de las condiciones personales, pues quedó claro, señor magistrado, que mi patrocinado radica, vive, tiene su arraigo familiar en el asentamiento humano Ricardo Jauregui, Manzana B1, lote 7, lugar a donde válidamente puede notificársele para concurrir a las diligencias que se estimen realizarse y que el fiscal disponga oportunamente. También, señor magistrado, respecto al peligro de obstaculización, el Tribunal Constitucional ha referido que este peligro tiene que ser en forma concreta y no abstracta. En ese sentido, la alegación hecha por el fiscal carece de sustento porque no está determinando ni amparando en qué es la motivación que lo lleva a pensar que mi patrocinado no se presentará a las citaciones cuando vemos que las diligencias son menos y cuando vemos objetivamente que él se presentó a la imposición de la medida de prisión preventiva, razón por la cual se encuentra detenido en este centro penitenciario. Estando ello así, señor juez, y de conformidad con el artículo 283, verificándose esos presupuestos en la medida que no estamos hablando todavía de la expedición de una sentencia, sino de la medida coercitiva que debe, con la que se debe continuar el proceso, solicito que el pedido sea declarado fundado. ¿Desde cuándo está privado de su libertad? 3 de julio del 2000 de este año. Exactamente estamos 2 meses. 2 meses. ¿Algo más, doctor, que rebatir? Nada más, doctor, hacer mención de que en la fase de la investigación preparatoria, por ejemplo, no se ha podido aún, por ejemplo, llegar, ¿no?, al inmueble, ¿no?, donde justamente, ¿no?, se llegó a cargar la droga, en lo cual fue transportado en circunstancias, fue intervenido, ¿no? Y ese es un elemento muy importante, ¿no? Y de algún modo una información en principio que no fue debidamente esclarecida por su coprocesada, y al momento de prestar su declaración el señor imputado tampoco ha dado luces convenientes a efecto de que esto pueda esclarecerse debidamente. Creo que la interpretación que tiene esta Fiscalía sobre esa conducta procesal es justamente de obstaculizar la investigación. Entonces, por ejemplo, es un ejemplo concreto que sustenta lo que yo he venido señalando respecto a la conducta procesal del imputado en cuanto se refiere a ese requisito. Lo demás, efectivamente, concuerdo plenamente con el señor abogado cuando dice que la prisión preventiva es un mecanismo excepcional, ¿no? Y creo que razonablemente, ¿no?, nos encontramos dentro de esos parámetros, y máxime, señor juez, cuando usted, la Fiscalía ha respetado esa decisión de que no ha dado los 6 meses ni los 9 meses, sino ha dado un tiempo que, ¿no?, que como ya se ha señalado, justamente ya a fines de octubre está venciendo. O sea, no estamos hablando de tiempos mayores, ¿no?, que justamente conlleven a la necesidad, ¿no?, de que esto, ¿no?, se haga fuera que no sea proporcional. Entonces estamos hablando de un tiempo, de un margen, de un tiempo razonable, conforme usted mismo ha dispuesto, señor juez, de meses, ¿no? No estamos hablando de plazo máximo de 6, 9 meses, estamos hablando de 3, 4 meses de un quantum razonable. En ese sentido creo que es un punto también a tomarse en cuenta, señor juez. Gracias. Muchas gracias. Doctor, solamente respecto de ese punto, hacer alusión y mostrar que hasta la fecha, por parte de la Fiscalía, no existe ningún tipo de disposición en la cual se haya notificado a mi patrocinado o a la coprocesada para realizar ese punto de investigación que está aludiendo en esta audiencia. No ha existido ningún tipo de disposición o requerimiento por parte de la Fiscalía, y tampoco se encuentra como elemento probatorio dispuesto en la disposición de formalización y continuación de la investigación. Ya.
Nada más, doctor. Sí, doctor. Bien, vamos a pasar a pedir la resolución que corresponde en la presente audiencia de cesación de la prisión preventiva. En resumen, el abogado de la defensa del imputado William Yaguana Barreto manifiesta que los hechos pues se suscitaron el 18 de junio del año en curso, fecha en la cual el procesado, el imputado aquí presente, fue intervenido conjuntamente con su coprocesada María Mercedes Upilanda González y se le comisó la cantidad de 59 gramos de pasta básica de cocaína. Se solicitó la prisión preventiva, la cual fue declarada fundada y sustenta su pretensión en lo establecido por el artículo 283 del Código Procesal Penal, supuestos que en el presente caso se dan, pues han variado los elementos de convicción, ya que el tipo penal inicialmente calificado, cual era el 296 del Código Penal, ha sido variado, se ha adecuado al tipo penal del 298 del Código Penal, ya que el resultado de la pericia química arroja como peso neto la cantidad o el peso, valga la redundancia, de 21 gramos. El imputado pues tiene un domicilio cual es asentamiento nuevo Ricardo Jauregui, B1, lote 7, acredita pues su arraigo, se ha desvanecido el peligro procesal y sobre todo se han actuado las diligencias en su mayoría ordenadas o dispuestas por el representante del Ministerio Público, faltando las declaraciones testimoniales de efectivos policiales, lo cual en lo absoluto va a variar la situación jurídica del procesado. El representante del Ministerio Público, contrariamente a lo manifestado por el abogado de la defensa, manifiesta que la suficiencia probatoria no ha variado. Efectivamente manifiesta, pues reconoce que sí ha variado la tipificación inicialmente calificada del 296 al 298 del Código Penal, pero se evidencia una prognosis de la pena positiva, pues la pena en este tipo penal es de 3 a 7 años. Queda pues la conducta del imputado manifestada al inicio de las investigaciones y manifiesta pues que la droga comisada en la cantidad y actualmente el peso neto de 21 gramos está al tope de la cantidad mínima que establece el 298 del Código Penal, que persiste el peligro procesal y no se ha logrado todavía aún dar con el domicilio donde supuestamente se encontraron con la coprocesada momentos antes de la intervención. El artículo 298 del Código Procesal Penal claramente establece que el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que fuere necesario o pertinente. El juez de la investigación preparatoria decidirá siguiendo el trámite previsto en el artículo 274. Pero específicamente y en lo relacionado a esta pretensión, prescribe que la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Para la determinación de la medida sustitutiva, el juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado, el tiempo transcurrido de la privación de su libertad y el estado de la causa. El juez impondrá las correspondientes reglas de conducta necesarias para garantizar la presencia del imputado o para evitar que lesione la finalidad de la medida. Es un tema muy importante de mencionar, lo presentado por el artículo 283 del Código Procesal Penal. En el presente caso, este despacho advierte que la claridad, la responsabilidad del imputado en la comisión de este delito no ha variado, es clara, es contundente, ¿no? El mismo imputado ha reconocido su participación en el delito incriminado. El tipo penal incriminado inicialmente ha variado extensivamente, es decir, la gravedad del hecho delictuoso y con la pena combinada por el Código Penal ha rebajado sustancialmente. Se está incriminando una penalidad del artículo 298 del Código Penal, teniendo en cuenta que el imputado pues no tiene antecedentes penales, las condiciones personales de este, incluso teniendo en cuenta que ya tiene
en reclusión 2 meses, ¿no? Tiempo, faltando un mes para el cumplimiento de los 3 meses otorgados por este despacho al momento de decidir la prisión preventiva, y sobre todo, fundamentalmente, que las diligencias que se han actuado a nivel de la investigación se han agotado. Es definitivo que el tipo penal por el cual va a ser juzgado es el tipificado por el 298. Ostensiblemente, en este caso, pues, la suficiencia probatoria no ha variado. A criterio de este despacho, ha variado ostensiblemente lo que es la prognosis de la pena, porque es de colegir que en caso de mediar una pena privativa de la libertad, esta no superará los 4 años de pena privativa de la libertad. En lo relacionado al peligro procesal, es evidente, pues, que el imputado ha acreditado ya un domicilio fijo donde se le puede ubicar. Son elementos de convicción que en este despacho sustentan para variar y para declarar fundado el requerimiento efectuado por el abogado defensor. Sin embargo, para los fines de este proceso es menester vincularlo a dicho proceso, estableciendo reglas de conducta claras, pues las investigaciones se advierte que ya en su totalidad se han actuado. Fundamentos por los cuales este despacho, pues, declara fundado el requerimiento de cesación de la prisión preventiva del imputado William Yaguana Barreto. Consecuentemente, se ordena su inmediata libertad siempre y cuando no exista mandato de detención emanado por autoridad competente en su contra. Debe establecerse, como lo he referido, reglas de conducta estrictas, a cuyo incumplimiento, pues, el imputado nuevamente deberá regresar a este centro penitenciario. ¿Correcto, señor? Es proporcional establecer medidas como las siguientes: no ausentarse de la localidad y del domicilio señalado en autos sin autorización del fiscal o del juzgado, acudir a todas las citaciones que se le hagan, tanto la fiscalía o el juzgado penal, ¿no?, para los fines de ley, presentarse ante la autoridad fiscal cada 30 días para informar y justificar sus actividades, así como para firmar el libro respectivo. Es necesario establecer una caución económica que deberá cancelar el imputado dentro del plazo de 5 días, teniendo en cuenta, pues, que él ha estado sufriendo, pues, carcelería. Evidentemente no ha tenido la posibilidad de subvencionarse los ingresos, ¿no?, que le permitirían cancelar una caución, por lo que no es proporcional establecer una caución similar o del mismo tope que se le impuso a la imputada, su coprocesada María Mercedes Ubilanda González, por lo que este despacho establece como caución económica la suma de 500 nuevos soles a cancelar en el plazo de 5 días. Esta es la resolución de este despacho. Se le pregunta al fiscal, al representante del Ministerio Público, si se encuentra conforme con ello. Señor juez, me reservo el derecho de impugnar esta resolución. Perfecto, doctor. ¿El abogado defensor? Conforme, doctor. ¿El imputado? Conforme. Muy bien. La presente audiencia, haciendo las 11:55, ha concluido.